esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Donde me ahogo. Un 8 de julio de 2011, mi vida se partió en dos. Estaba caminando por la avenida Cabildo a las 4 de la tarde y me encontré con la vereda en homenaje a Alfredo Mercenac, ese chiquito asesinado un tiempo atrás por el llamado loco de Belgrano. Y pensé, ¿cómo se puede seguir? Sin saber que una hora más tarde me estaban llamando a mí para decirme que habían asesinado a mi hijo Ezequiel Agrest, de apenas 26 años, lleno de vida, de ilusiones, de proyectos. Yo me pregunté, ¿pero cómo puede ser? ¿Qué es lo que pasó? A las 4 de la tarde, 6 de la tarde en la casa de una compañera, en Caballito. Yo que lo cuidaba, que lo perseguía cada vez que eran las 3 de la mañana y no había llegado, me decía, no, mamá, estoy bien, quédate tranquila. 6 de la tarde en Caballito. Poco después me enteré que los jueces de un tribunal de Morón, Carlos Enrique Thompson, Angélica Parera y Susana Leticia de Carlo, habían liberado a un delincuente que ya contaba con 9 sentencias previas, sentencias gravísimas. Y yo me pregunté, ¿pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que con esa firma hayan ejecutado, hayan firmado la pena de muerte de mi hijo? ¿Cómo puede ser? Entonces yo, que me había dedicado durante 35 años a formar jóvenes en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, a enseñarles a pensar, enseñarles realmente a poder transitar por esta vida que sabemos todos cómo es la condición humana, de repente me di cuenta que tenía que abandonar ese ámbito del pensamiento y tenía que transformarme en un activista al servicio de la justicia. Es por eso que empecé a leer, y cuando se acercaba el juicio al asesino de mi hijo, hice una especie como de campaña periodística. Y en esa campaña periodística yo acusaba al sistema penal, y en especial a muchos de los jueces que estaban matando a nuestros jóvenes, a tantos jóvenes de 16 y 24 años que mueren todos los días en cualquier tipo de situación. Cuando llegó el último día de la audiencia de mi hijo, yo pensé, bueno, está, con esto ya termina mi campaña. Pero me di cuenta que recién empezaba. ¿Por qué? Porque se me acercó alguien y me dijo, Diana,
están haciendo una cadena de oraciones por Ezequiel, unas mamás de González Catán. Ahí me di cuenta que las mamás de González Catán no podían hacer todo lo que estaba haciendo yo. Y que en realidad tenía que transformarme, no solamente por un interés particular, para poder de alguna manera lograr la justicia por la vida arrancada de mi hijo, sino que tenía que transformarme para transformar la sociedad, porque no podía haber más Ezequieles, porque no podía haber más muertes injustas, donde nos arrancan un ser querido de la noche a la mañana y después la justicia invisibiliza al muerto, a la familia, para ponerse al servicio del delincuente. Entonces me di cuenta que yo sola no lo podía hacer. Así en el año 2014 fundé Usina de Justicia. Usina de Justicia es un grupo maravilloso de personas. Entre ellas, casi la mitad somos víctimas. Y para nosotros Usina es un espacio muy especial. ¿Por qué? Porque yo pienso que la vida es como en las antiguas Olimpiadas griegas, donde los corredores tenían que correr de apostas y se tenían que ir pasando el testigo. Cuando uno le arrancan un hijo, esa carrera no pudo terminar. Y nosotros, los padres, tenemos que agarrar esos testigos para poder completar los proyectos que ellos mismos no pudieron llevar a cabo. De ahí la enorme responsabilidad que tenemos en ese lugar. Y además porque sabemos, y eso me lo enseñó la filosofía, que cuando uno le pasa algo en todos los órdenes de la vida, tenemos que pensar que hay cosas que uno elige y otras cosas que uno no elige. Nosotros, los que nos reunimos en Usina de Justicia, no elegimos que mataran a nuestros hijos, pero sí podemos elegir hacer algo, transformarnos para que precisamente otros no sigan sufriendo lo que nosotros sufrimos. Pero no solamente hay víctimas en Usina de Justicia, también hay abogados, desde fiscales hasta jueces, que nos acompañan en este durísimo camino, ayudándonos. También hay una psicoanalista, también hay un médico legista, forense, psicoanalista, pero de alguna manera, fíjense, es toda gente que ha convivido con el dolor de la víctima, esa que ha sido apartada del proceso penal. ¿Cómo trabajamos en Usina? En Usina descubrimos que la justicia tiene 3 grandes vicios. Es burocrática, es lenta y es perversa. Es burocrática, les voy a contar una historia de vida. Todos los días nos llegan cartas y nos contactan gente de todas partes del país. Esta vez nos escribió una joven de La Plata que no podía destrabar el juicio de su hermana desaparecida unos años atrás. En realidad tenía que realizar a través del equipo de antropología forense de La Plata, tenían que revisar unos huesos encontrados para ver si eran los de su hermana. Y ellos no tenían la autorización como para poder identificar esos huesos. Nosotros en una semana logramos lo que la familia no había podido hacer en 4 años. Se identificaron los huesos y efectivamente por lo menos eso le pudo traer paz a su familia porque efectivamente eran los huesos de esa chica desaparecida. Pero la justicia no solamente tiene este carácter de ser burocrática, también es lenta, pero no es lenta porque sí, es un artilugio para que precisamente las causas prescriban o se sobreseen o se busca la manera de postergar, de demorar las causas para que muchas veces, si se trata de una persona del poder, directamente ya esté afuera del poder, ya esté afuera del cargo. Y en las causas menores, fíjense que en toda Latinoamérica se exige una sola revisión, es decir, hay un juicio, hay una sentencia y una revisión de un tribunal superior para confirmar o no la sentencia. En la Argentina hay hasta 6 o 7 instancias de revisión. Entonces los juicios nunca terminan. Entonces cuando incluso muchas veces decimos, en la cárcel la mitad son gente sin condena. Eso sin condena no significa que son inocentes. Están sin condena, ¿por qué? Porque precisamente van pedaleando y apelando una y otra vez para que finalmente la causa prescriba y ellos nunca conozcan esa cárcel, que lo voy a decir, ¿no? Yo tuve que soportar que en el juicio a mi hijo escuchara decir a un fiscal
los vamos a tirar, hablaban del condenado, ¿no? Lo vamos a tirar a una mazmorra. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿De quién están hablando? A la mazmorra donde tiraron la llave, es a donde mandaron a nuestros hijos. No al otro que sigue ahí parado y que sigue poniendo cara de compungido para que los jueces perversamente digan está arrepentido o pidió perdón. Eso también lo tuve que soportar yo en el juicio de casación con el fiscal Aldo de la Fuente. Lo noto arrepentido, como si pudiera leer su mente. Pero además hay algo más importante que tiene que ver con la esencia misma sustantiva del derecho. Discúlpenme, yo soy filósofa y yo no puedo callar estas cosas. El derecho positivo, de Kelsen en adelante, separó la moral y la religión del derecho. Entonces, cuando se viola una norma, no se castiga porque se mató o se violó o se robó. Se castiga simplemente porque se transgredió la norma. Ahora fíjense, lo que sacaron por la ventana lo hacen entrar de nuevo, lo que sacaron por la puerta lo hacen entrar de nuevo por la ventana. ¿Por qué? Porque si la moral se separa del derecho, ¿cómo puede ser que después digan lo noto arrepentido o pidió perdón? Realmente son nociones extrajurídicas que no deberían ingresar dentro de la justicia, por lo menos si es una ciencia, como se piensa, coherente. Yo la verdad que no la encuentro para nada coherente. Pero además de lenta, fíjense que yo decía antes que es perversa. Y voy a contar también otra historia. Carolina, una joven mamá de 2 chicos, empleada doméstica, me vino a ver una noche, cuando yo terminaba de dar una conferencia en una universidad. Me contó que su marido había sido un gendarme cuyo jefe lo había enviado a una especie de kiosco del jefe en una camioneta de alta gama. Resulta que a la noche unos delincuentes al voleo pasan por ahí y lo matan al gendarme. Además del duelo, Carolina tenía que mantener a sus hijos y necesitaba cobrar la pensión. Lo iba a ver al jefe, el jefe no la atendía, el jefe del marido, ¿no? Va a ver al fiscal, tampoco la atendía. Carolina estaba desesperadamente buscando la manera de salir de ese brete para poder cobrar su pensión. Esa noche llegué a casa realmente muy mal. Digo, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo puedo hacer? Al otro día inmediatamente me desperté y ya tenía la solución. Mientras íbamos a una reunión de usina de justicia, le digo a una persona de mi equipo, mandá por WhatsApp al juez de la jurisdicción donde trabaja este jefe, donde además murió el gendarme, y decirle lo que pasa, que no le atiende el fiscal. Por WhatsApp, este juez amigo me dijo, sí, decirle que vaya a ver mañana al fiscal X. Carolina fue al otro día a ver al fiscal X y ese mismo día le salió la pensión. O sea, fíjense qué perverso que es todo, que para que se cumpla la ley se tiene que violar la ley. Pero no termina ahí. Nosotros trabajamos no solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Y en el ámbito internacional debo decir que fuimos los únicos que presentamos una impugnación en el año 2015, cuando el doctor Zaffaroni, el maestro de toda esta perversión, se presentó para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después, en el año 2016, Usina de Justicia, también en Soledad, hizo una denuncia en la Corte Interamericana porque el juez Zaffaroni estaba operando a favor de un partido político cuando era juez de una corte internacional. Eso lo hicimos en la más absoluta soledad. En realidad les vine a contar acá una historia de transformación que no es solamente mía, es una transformación de toda la gente que trabajamos en Usina de Justicia, donde todos trabajamos a pérdida, porque perdimos nuestros hijos y los que son abogados o profesionales están dando lo más preciado que es el tiempo de la propia vida. Entonces, de lo que se trata precisamente es de tomar conciencia de que hay que seguir adelante y que hay que hacerlo transformando esta realidad tan aciaga que le toca a cualquiera. Yo tengo que agradecer muy especialmente al señor Rogelio Pagano, también a Fernando Pini, quienes nos brindaron un espacio para poder hacer nuestras reuniones. Pero eso no alcanza, porque hay muchísimo trabajo por hacer. Por eso realmente los convoco a ustedes para que realmente nos ayuden en esta tarea, que es una tarea infinita,
y que nos está llevando a nuestra propia vida. Por otro lado, nos tenemos que preguntar, ¿cuántos muertos más tiene que haber? ¿Cuánta desidia más tiene que haber en el Poder Judicial? ¿Cuánta indiferencia más tiene que haber de la gente? Yo sé que Usina de Justicia va a estar siempre allí donde nos necesiten. Por eso los invito a ustedes que estén hoy con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.